Cagliotti hemos transitado las distintas visiones de los ámbitos provincial y municipal respecto de los APP. Veremos ahora qué ocurre en un vecino país. Hemos invitado a la economista Silvina Paniza. Ella es directora de la Unidad de Participación Público-Privada del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay. Silvina, bienvenida, un gusto contar contigo. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Cámara Argentina de la Construcción, en particular a la Delegación Rosario. Para mí, obviamente, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es un país que me gusta mucho, que he conocido poco. En Rosario es la primera vez que estoy. Bueno, un país enorme, obviamente, al lado de Uruguay. Y bueno, y vino muy bien que la presentación sea un viernes, porque así me permite quedarme al menos un día más y conocer un poco más de la ciudad. Y bueno, más con todo lo que presentó Eleonora de la reconversión en la Rambla y todos esos bares y restaurantes motivan. Así que bueno, muchas gracias. Yo les voy a contar un poco, digamos, lo que hemos instrumentado en Uruguay, cómo ha sido un poco las características de este programa. Esto es algo, para iniciar, que decirles que se inicia en 2010, o sea que, bueno, hace 5 años un poco que hemos venido trabajando y mejorando tanto en la parte de marco normativo como también en lo que es el portafolio de proyectos. Acá no, ahí cambia. Capaz que no. Lo cambias de acá, no te bueno. Bueno, en primer lugar, muy rápido comentarles en qué marco, digamos, es que se da esto. Como les comentaba, nosotros iniciamos en 2010 con este programa y bueno, esto se da, digamos, en un contexto que bueno, de un crecimiento muy marcado del PIB en Uruguay, donde, bueno, veníamos 12 años con crecimiento consecutivo, digamos, en crecimiento del Producto Bruto Interno, y pensando que bueno, mejorar la infraestructura era crucial, digamos, por dos motivos. En primer lugar, por aumentar la productividad de los factores, y por otro lado, por también consolidar los avances en materia de equidad social. Es decir, vemos este programa no solo para lo que tiene que ver con la infraestructura de transporte, sino para lo que tiene que ver con la infraestructura social, y ahí les vamos a comentar varios de los proyectos que tenemos. Como ya han comentado, digamos, los panelistas anteriores, bueno, creemos que es una herramienta vital donde el involucramiento del sector privado resulta fundamental por dos motivos. En primer lugar, porque complementa, digamos, los esfuerzos del sector público, no limitando las necesidades de inversión a lo que es el espacio fiscal disponible. Como han mencionado los anteriores panelistas, en Uruguay, digo, ocurre lo mismo. Tenemos obviamente restricciones fiscales, con lo cual este involucramiento del sector privado y en particular en la financiación es vital para la concreción de estos proyectos. Y en segundo lugar, por lo que entendemos que es una mejora en la equidad intergeneracional en materia de esfuerzo fiscal, porque bueno, de alguna manera estos mecanismos de APPs o PPPs permiten pagos diferidos en el tiempo, y esto permite que el sector público, digamos, vaya haciendo un esfuerzo fiscal que es más de largo plazo, y que las generaciones, por lo tanto, vayan haciendo un esfuerzo fiscal que es acorde al uso de la infraestructura, y no como ocurre en la obra pública tradicional, donde lo que se hace habitualmente es ir pagando, digamos, por avance de obra, y por lo tanto es una generación la que hace todo el esfuerzo fiscal por una infraestructura que tiene una vida útil de muchísimos más años, que en general supera los 20 años. Bueno, en lo que tiene que ver con los pilares, nosotros el programa entendemos que se sustenta en 4 pilares básicos. Y bueno, ¿qué es un poco lo que han mencionado aquí esta mañana? En primer lugar, tiene que ser un país atractivo para inversiones. Es un poco lo que comentaba Eleonora, de lo que tiene que ver con la estabilidad, digamos, a nivel país. O sea, involucrar al sector privado lo que implica es que nosotros desde el sector público tenemos que dar una señal de que realmente no solo tenemos la voluntad de pago, sino que también tenemos la capacidad de pago, y que tenemos la credibilidad y la transparencia que eso requiere. En segundo lugar, un marco jurídico adecuado y predecible.
En tercer lugar, tener opciones de financiamiento. Acá es clave, digamos, cuáles son los actores que se involucran a la hora de tener interés en esta infraestructura. Y en cuarto lugar, lo que tiene que ver con la cartera de proyectos. Esto es algo que, digamos, que en Uruguay ha sido muy crítico y por eso lo quería mencionar, porque bueno, el programa empezó, digamos, a transitar muy incipientemente, como decía, ahora ya prácticamente hace 5 años que lo hemos impulsado y ustedes van a ver que no son demasiados los proyectos. Entonces algo que fue muy demandado y a su vez criticado del sector privado fue, bueno, conocer, digamos, cuál era la cartera de proyectos clara y que sea de algún modo difundida y predecible para el sector privado. Entonces, bueno, yendo a lo que tiene que ver con el primer pilar, país atractivo para la inversión, ahí no me voy a detener demasiado, no los quiero aburrir con eso, pero bueno, básicamente ahí lo que es clave es, bueno, contar con estabilidad política y social, solidez macroeconómica, ser capaz de atraer a la inversión extranjera directa y bueno, y así es clave, como ya han mencionado, la nota de las calificadoras de riesgo, que bueno, que de alguna manera son las que dan la sustentabilidad y es lo que mira tanto el privado, el patrocinador que va a realizar la inversión y que se va a presentar a la licitación, como también los acreedores financieros, que son los que están mirando muy de cerca cuáles son las notas que nos ponen esas calificadoras de riesgo. En lo que tiene que ver con el marco legal, bueno, acá contarles muy brevemente las características de nuestra ley de PPP. Esta ley de PPP fue aprobada en Uruguay en julio de 2011, hoy cuenta con 3 decretos reglamentarios y bueno, y algo que yo quería transmitirles es que bueno, que en esta experiencia, digamos, en el momento en que íbamos transitando el camino, de alguna manera íbamos ajustando la normativa, o sea, acá cuentan hoy con una base legal y la idea es, como, bueno, escuché esta mañana, ir modificándola. Quizás que se puede ir modificando, pero de a poco. Yo creo que ningún país ha logrado, bueno, tener un marco jurídico, digamos, que sea estático en el tiempo. Entonces, de alguna manera, bueno, transmitirles eso de que se puede empezar con alguna regulación, con alguna modificación, pero que nosotros en todos estos años, si bien hemos transitado de a poquito y muy lentamente, pero ha sido necesario, digamos, ir adecuando en todo momento esa regulación, siempre manteniendo la ley, pero con decretos reglamentarios que de alguna manera iban incorporando las lecciones aprendidas en este proceso. Entonces, bueno, así en 6 puntos, de alguna manera resumimos cuáles son las características que resaltan en este marco jurídico. En primer lugar, establecer un ciclo para cada proyecto, y eso es muy relevante porque, bueno, no se puede, digamos, salir al mercado con una licitación sin tener un estudio acabado de qué es el proyecto. Eso de alguna manera es lo que le da sustentabilidad al proceso y lo que también hace atractivo para el sector privado, porque ningún privado va a ir a invertir, digamos, en un Estado donde en realidad el Estado no sabe qué es lo que quiere hacer o no sabe cuánto es lo que cuesta esa infraestructura. Entonces, para nosotros es muy importante el ciclo de proyectos, lo pueden ver luego en nuestra ley, pero lo que se hace es básicamente son estudios de factibilidad, de valor por dinero y pliegos de licitación que son los que de alguna manera nosotros pensamos que le dan sustentabilidad y que, bueno, que son los que de alguna manera muestran al sector privado de que nosotros como administración y como Estado sabemos qué es lo que estamos contratando. En segundo lugar, proporciona garantías para los acreedores financieros. Y bueno, esto es muy relevante porque, como les decía, en esta articulación público-privada, como han mencionado, una pata fundamental es el sector financiero. En Uruguay los fondos de pensión son los candidatos, digamos, naturales para financiar esta infraestructura, y ahora un poco les voy a comentar más en detalle, pero lo que hace el marco jurídico es de alguna manera dar garantías a esos acreedores financieros para, digamos, eventos no deseables, como puede ser, bueno, digamos,
la interrupción del proyecto. Bueno, cuando el proyecto es exitoso y cuando todo va bien, digamos, no hay inconveniente con esto, pero quienes van a financiar este tipo de obras y que son a largo plazo, lo que van a querer es cubrirse en los casos en que el proyecto no vaya bien y que no sea exitoso. Entonces de ahí es que tenemos dos mecanismos: la prenda de los flujos futuros de la concesión, donde el concesionario puede ir a una subasta pública en caso de que el proyecto termine anticipadamente, y otro mecanismo que se llama cesión en garantía, que es lo que en la literatura internacional se conoce como stepping rights, y que de alguna manera le da al acreedor financiero la posibilidad de proponer a un nuevo contratista, digamos, en el caso de que el contratista original falle. En tercer lugar, proporciona opciones para el tratamiento contable, y bueno, eso es algo que para nosotros en Uruguay es muy importante. Tiene que ver con las cuentas públicas. Digamos, estos proyectos tienen varias modalidades para ser registrados dentro del balance del sector público, y en la medida que la distribución de riesgos sea significativa y sea adecuada, en Uruguay esta ley, digamos, de PPP nos permite que el activo subyacente a cada contrato de participación público-privada pueda ser contabilizado por fuera del balance de la administración. Obviamente eso es algo que es relevante porque, bueno, porque no altera, digamos, de forma significativa los indicadores macroeconómicos y los ratios de deuda sobre PIB. En cuarto lugar, introduce el mecanismo de diálogo competitivo, y bueno, eso es algo que también se ha comentado en el panel. Es un mecanismo, digamos, muy habitual en Inglaterra. En el caso de Uruguay nosotros lo tenemos previsto únicamente para proyectos complejos, cuando la administración va a encargar un privado, un proyecto que no sabe, digamos, en detalle o en profundidad cómo lo querría hacer. Es decir, que no lo tenemos para todos los proyectos, sino para instancias muy específicas. En quinto lugar, contempla un mecanismo de solución de controversias. Eso es algo, bueno, vital, eso lo comentaba Raquel hoy más temprano. Todos que quieren saber, tanto la administración como el privado, y dentro del privado, ya sea el sponsor, patrocinador o también el acreedor financiero, cómo se van a resolver las disputas. Nosotros ahí en nuestra ley de PPP contemplamos el arbitraje, que para algunos casos es un arbitraje local y para otros casos, cuando son disputas de mayor envergadura, podría ser internacional, y esto es algo que da garantías, digamos, a los acreedores financieros, y en particular, bueno, que hace más apetecible el proyecto. Y por último, algo a resaltar también de nuestro marco es que establece una arquitectura institucional específica, y bueno, y ahí, digamos, es importante porque le da claridad al proceso. Se sabe, bueno, cuál es el camino crítico que tiene que atravesar cada proyecto antes de salir al mercado, pero por otro lado, como comentaban esta mañana, lo que no tiene que ser algo burocrático y lento, digamos, que termine entorpeciendo el proceso. Entonces yo creo que ahí el gran desafío es lograr un adecuado equilibrio entre dar las garantías, digamos, al privado para que sepa, bueno, cuáles son las oficinas que realmente tienen la potestad y la responsabilidad por el proyecto, tanto en lo que son las etapas de estructuración, como luego en la etapa de ya, digamos, de control y seguimiento del proyecto una vez que el contrato está firmado. Pero también, bueno, no hacer de eso, digamos, un proceso largo y lento que pueda obstaculizar de algún modo el programa. En nuestra legislación, digamos, como había mencionado, se tienen en cuenta tanto proyectos de infraestructura económica como de infraestructura social. Entonces, de alguna manera, bueno, la legislación permite que se lleven proyectos de PPP en varias áreas, en todo lo que tiene que ver con carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos, infraestructura energética, pero también en todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura social, y allí entran centros de salud, escuelas y otros establecimientos educativos, centros penitenciarios, complejos deportivos, obras de desarrollo urbano y vivienda social. Algo que la legislación no permite en el caso de Uruguay es la prestación de servicios educativos cuando se trata de escuelas o de otros establecimientos educativos. Tampoco permite la prestación de servicios de salud en el caso de que refieran a hospitales, y la rehabilitación y seguridad de reclusos en el caso de recintos penitenciarios. Esto es algo que digamos que no es único de Uruguay, pero quería mencionar que hay muchas otras legislaciones en el mundo que sí lo permiten. Es algo, digamos, que en el caso de Uruguay y por nuestra cultura
quisimos dejar de alguna manera reservado al sector público. Y bueno, en tercer lugar, algo que quería resaltar de nuestra ley de PPP es que asegura una responsabilidad fiscal, que creemos que esto es una buena señal, digamos, para el privado, y es que establece dos reglas específicas. Una que tiene que ver con el valor actual neto de los pagos explícitos y contingentes asociados a todos los proyectos PPP, es decir, la suma de todos los pagos que el Estado uruguayo va a hacer en cualquiera de sus departamentos o provincias serían acá, digamos, y asociado a todos los proyectos, eso medido en valor actual neto, nunca va a poder superar el 7% del PBI del año anterior. Y en segundo lugar tenemos otra regla fiscal que refiere a los pagos anuales, y ahí decimos que los pagos anuales, también asociados a todos los proyectos PPP en todo el país, nunca van a poder superar el 5 por mil del PIB de ese mismo año. Eso para nosotros es importante, y de algún modo también está implícito allí la transparencia que se hablaba hoy de mañana, porque bueno, todos esos pagos, digamos, tanto firmes o contingentes que se deriven de los proyectos de PPP van a ser informados anualmente al Parlamento en ocasión de cada rendición de cuentas. Nosotros, simplemente para decirles el contexto, tenemos un presupuesto quinquenal donde cada año, digamos, vamos presentando al Parlamento una rendición de cuentas, y allí es donde, digamos, se informan todos los compromisos que se han asumido a través de este programa. Con respecto a la ley, decirles, bueno, que nosotros también teníamos de alguna manera una base jurídica, como ustedes tienen acá. Nosotros teníamos una ley de concesiones de 1984 que tenía escaso contenido regulatorio, por decirlo de alguna manera, y que básicamente se acotaba a otorgar beneficios fiscales. Entonces fue por eso que, por esa ley se podían hacer proyectos de participación público-privada, y esa ley aún hoy está vigente, es posible hacer los proyectos. Pero, ¿por qué hicimos una ley PPP? Bueno, porque consideramos justamente que la forma de dar una señal de que realmente queríamos impulsar este tipo de programas, de que el Estado, bueno, quería ejecutar una cartera grande de proyectos a través de esta herramienta, y la forma de darle seguridad también a los inversores era tenerlo a través de una ley. O sea, podríamos haber optado por usar esa ley anterior y haberle agregado de alguna manera contenido regulatorio, pero pensamos que, digamos, tener el respaldo legal de todas estas cosas que les comenté, como ser el ciclo de proyectos, como ser la forma de solución de controversias, como ser la arquitectura institucional, esos mecanismos de garantías a los acreedores financieros, como son los stepping rights, como son la prenda de los flujos futuros, bueno, debían estar, digamos, con aprobación legal. Y algo que fue importante para nosotros fue que esto se dio con aprobación unánime en el Parlamento, con lo cual nosotros pensamos que, bueno, independientemente, digamos, de cuál sea la administración que esté gobernando, va a tener la herramienta, digamos, va a seguir prosperando. Con respecto al marco institucional, bueno, ahí tenemos una administración pública de contratantes, tenemos la unidad de participación público-privada en nuestro Ministerio de Economía y Finanzas, y tenemos una empresa pública no estatal que se rige por el derecho privado, que es la Corporación Nacional para el Desarrollo, y que de alguna manera sería como una especie de agencia de inversión, en el sentido de que las administraciones públicas contratantes, que son las que van a llevar adelante los proyectos, pueden asesorarse en esa agencia de inversión. Y eso es algo que les quería comentar que fue bueno para nosotros, como una de las lecciones aprendidas, algo que funcionó muy bien. Bueno, es crear, digamos, como esa agencia de apoyo que tiene como un rol específico en la ley de estructurador, porque bueno, es evidente que cada administración pública que va a llevar adelante un proyecto de este tipo no va a poder formar un equipo de trabajo especializado en esta herramienta. Esta herramienta, digamos, es muy específica, requiere de mucha especialidad de alguna manera, es algo que lleva muchos años. Entonces, formar equipos de trabajo en cada una de las administraciones públicas en Uruguay no ha sido posible. Entonces, bueno, lo que hemos optado es por formar de alguna manera solamente 3 unidades. Una en el Ministerio de Economía y Finanzas,
que es la que les mencionaba recién, que bueno, esa es la unidad nuestra, digamos, aboca a todo lo que tiene que ver con la evaluación de los riesgos, la bancabilidad, los aspectos presupuestarios, digamos, todo lo que tiene que ver con los aspectos económicos financieros durante la fase de estructuración, pero también durante la fase de control y seguimiento de los proyectos. Y luego está, digamos, una segunda unidad en la Corporación Nacional para el Desarrollo, donde ellos, como les decía, dan apoyo en la estructuración a las administraciones públicas contratantes. Y en tercer lugar tenemos la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que funciona en la órbita de Presidencia y que se ocupa, digamos, de la aprobación de estudios previos, pero con énfasis en la evaluación socioeconómica. Nosotros lo visualizamos así, quizás que haya otra forma, y de hecho en otros países del mundo y de la región también hay otras arquitecturas institucionales, pero lo importante, diría yo, es que bueno, tiene que haber una oficina, digamos, que se encargue de aprobar los estudios y de revisar todos los aspectos que tienen que ver con lo presupuestal, con la distribución de riesgos, con hacer bancable estos proyectos. Y por otro lado tiene que haber a otra oficina que, bueno, que de alguna manera apoye a las administraciones públicas que quieren llevar adelante este tipo de iniciativas. En cuanto a las opciones de financiamiento en Uruguay, bueno, hay muchos actores, digamos, que han manifestado apetito por este tipo de proyectos. En primer lugar, los inversores institucionales y bueno, en nuestro caso tenemos los fondos de pensión y compañías de seguro que han sido las más interesadas en financiar la infraestructura. Luego fondos de infraestructura, que ahora le voy a comentar un poco más en detalle. Obviamente los bancos comerciales, digamos, la mayoría de los bancos comerciales manifiestan interés y bueno, y están acostumbrados además por su dinámica y por su exposición a riesgos bueno, a financiar este tipo de infraestructuras, al menos en la etapa de construcción. Luego, como ya han mencionado, las agencias multilaterales, ahí tanto el BID como el Banco Mundial y la CAF, digamos, tienen mucho interés y tienen mucha experiencia además en financiamiento de infraestructuras en la región. Y bueno, uno de los desafíos que para nosotros ha sido muy relevante y que estamos tratando de incorporar es el mercado minorista local, digamos, que pueda participar en este tipo de iniciativas. Y obviamente inversores extranjeros que ya sea fondos de inversión u otro tipo, digamos, de fondos de infraestructura que también están interesados. Como decía al inicio, los tenedores naturales, digamos, de los bonos de infraestructura, o sea, de los papeles que se pueden llegar a emitir para financiar este tipo de proyectos, son los inversores institucionales. Y esto, bueno, tanto en la región como también en otros países del mundo, lo hemos visto. Los fondos de pensiones, digamos, tienen un fuerte apetito por el financiamiento de infraestructuras, y esto básicamente por tres motivos: porque se tratan de montos de inversión elevados con los que ellos están habituados a tener, con plazos largos, que calza perfectamente, digamos, con el plazo de los ahorros que ellos manejan, y porque estos fondos de pensión en general pueden financiar en proyectos en moneda local. Para nosotros en Uruguay eso es importante porque nuestros proyectos, digamos, están todos han sido licitados en moneda local indexada a la inflación. Con respecto a fondos de infraestructura, bueno, hay muchos en el mundo, también en la región. Colombia ha sido el pionero en estructurar este tipo de fondos y bueno, nosotros actualmente en Uruguay estamos en la etapa de estructuración de un fondo de infraestructura con CAF. Va a ser un fondo por un total de 500 millones de dólares, donde CAF aportaría un 10% de ese total, alrededor de 50 millones. Sería un fondo abocado exclusivamente a deuda, es decir, no a provisión de capital propio. Como ustedes saben, este tipo de proyectos, digamos, el apalancamiento es bastante alto. Una parte, digamos, lo provee el sponsor con capital propio y después mayoritariamente este fondo se financia con deuda, con terceros. Bueno, este fondo estaría abocado únicamente a lo que tiene que ver con el financiamiento de deuda senior. Va a tener un horizonte de 25 años, con 2 series en unidades indexadas $100, y principalmente está dirigido a inversores institucionales, pero como les decía, estamos dejando una porción reservada de ese fondo
a inversores minoristas con el desafío de incorporar al mercado minorista local. Y bueno, algo a resaltar es que el gestor profesional de ese fondo es una empresa filial de CAF, con lo cual eso le da de alguna manera un sello de calidad y digamos una garantía de que bueno, se están de alguna manera extrayendo mejores prácticas en otros países. Como decía, en Colombia ya se ha estructurado un fondo similar con un monto mayor, también por CAF, y nosotros pensamos que eso de alguna manera nos ayudaría a estandarizar procesos en lo que tiene que ver con la evaluación de riesgos y también a cortar plazos en lo que refiere a la estructuración financiera. Y por otro lado, pensamos que también el desarrollo de esta iniciativa de alguna manera es un catalizador para el desarrollo de futuras iniciativas similares, como pueden ser, por ejemplo, fondos de infraestructura, pero para financiar equity o capital propio en lugar de deuda. Con respecto a los proyectos que tenemos en Uruguay, está muy brevemente, eso es lo que les comentaba del cuarto pilar y lo que de alguna manera nosotros hemos recibido mayores críticas desde el sector privado fue que, bueno, habíamos avanzado mucho en lo que es el fortalecimiento institucional, en la creación de las unidades, en el marco jurídico, también en la parte de bancabilidad y bueno, trabajar mucho con los fondos de pensiones para que se puedan involucrar, pero de alguna manera lo que nos faltaba era tener una cartera de proyectos definida. O sea, eso es muy importante. Nosotros cuando hemos visitado otras oficinas de la región, hemos visto que en realidad, bueno, los inversores extranjeros no van a venir a un país por 1 o 2 proyectos, sino que, bueno, van a hacer, digamos, van a hacer la inversión de bueno, entrar a un país y conocer toda su normativa, toda su legislación y bueno, y analizar pliegos de licitación cuando vean, digamos, que en el mediano plazo tienen una cartera que va a ser atractiva y que, bueno, que va a valer la pena. Entonces eso es un poco, digo, el pipeline que tenemos en Uruguay. El foco, como ven, está puesto en infraestructura energética. Bueno, que en el quinquenio pasado, digamos, de alguna manera la prioridad fue la diversificación de la matriz energética, incorporando energías renovables en sustitución de fósiles, y en este quinquenio en particular el foco está puesto en la transmisión de energía y en lo que tiene que ver con materializar proyectos eólicos que fueron licitados en el periodo pasado. Obviamente en infraestructura vial tenemos un gran déficit y bueno, está puesto en segunda prioridad. Ahí el desafío es, digo, me imagino también como acá, bueno, conectar todo lo que es la red vial con vías férreas, puertos y plataformas logísticas. Entonces ahora yendo a lo que son los proyectos que tenemos en particular, el primer proyecto fue un recinto penitenciario. Se trató del diseño, la construcción, operación y financiamiento de un recinto penitenciario en la zona metropolitana de Montevideo con capacidad aproximada de 2.000 reclusos. Involucró una inversión de 100 millones de dólares con un plazo de construcción de 22 meses. Ese proyecto está actualmente en construcción y bueno, allí algunos detalles. El pago, digamos, fue pago por disponibilidad, ponderado por la oferta técnica, la variable de adjudicación. Lo que se ofertó, digamos, fue de alguna manera el precio de una celda disponible por día y bueno, se miraron aspectos técnicos, pero luego eso ponderado, digamos, se adjudicó a quien resultó más barato. Es un contrato de 27 años y medio y, como les decía, está mayoritariamente pagado en unidades indexadas, que es la moneda local, el peso uruguayo, indexado por la inflación. Comentarles muy brevemente algo que tiene que ver con el cierre financiero de ese proyecto. El cierre financiero, digamos, involucró una emisión en el mercado de capitales con una obligación negociable que se emitió por 82 millones de dólares, que cubrió aproximadamente el 79% de las necesidades de inversión. O sea que así el sponsor, digamos, contribuyó con un 21% de capital propio. El bono tiene un horizonte de casi 25 años y pagó una tasa de interés de 5.85 anual en unidades indexadas. 3 puntos a resaltar, como los más relevantes, es que para, digamos, validar de alguna manera el apetito que les comentaba yo de los fondos de pensión en Uruguay, la demanda fue 1,5 veces el monto ofertado.
Algo también que lo resaltamos es el plazo de estructuración que llevó este cierre financiero, involucró 12 meses, lo cual está totalmente en línea con los estándares internacionales y regionales, y bueno, para nosotros fue muy importante por tratarse del primer proyecto, que además era un proyecto greenfield un poco complicado, en el que en Uruguay no había demasiada experiencia en el involucramiento del sector privado. Y en tercer lugar, también algo que para nosotros fue de alguna manera innovador, es que los fondos de pensiones se involucraron desde el momento cero del proyecto. Hasta ese momento nosotros la estructura financiera que visualizábamos como más factible era un crédito puente bancario durante la etapa de construcción, y luego, finalizada la etapa de construcción, donde ya el riesgo es menor, una emisión en el mercado de capitales, donde allí sí pudieran entrar los fondos de pensiones o compañías de seguro u otros organismos multilaterales. Y bueno, eso realmente fue una sorpresa para nosotros. Digamos, el sponsor logró una mitigación de los riesgos y una calificación crediticia que permitió que los fondos de pensiones, que tienen una aversión al riesgo, como ustedes saben, pudieran entrar desde el inicio, es decir, desde la etapa cero del proyecto. El segundo proyecto es un corredor vial que está en el litoral oeste del país, que básicamente une las localidades de Paysandú con el puerto de Nueva Palmira. También se trata de un proyecto de diseño, construcción, mantenimiento y financiamiento con una inversión inicial estimada de 80 millones de dólares. Se trató de una licitación internacional con también pagos por disponibilidad, un plazo de 24 años, 3 años de construcción, y el mecanismo de pagos también fue en unidades indexadas. Allí es interesante, si lo quieren ver el detalle del proyecto, está en nuestra página web y pueden ver los pliegos de licitación y cómo se mide el desempeño del contratista en base a estándares de servicio, que creo que eso ha sido algo muy interesante. El tercer proyecto es un ramal férreo de 140 kilómetros. No lo voy a leer allí en la lámina tienen los detalles. Es un proyecto que ahora está próximo a la licitación, estaríamos lanzándolo a fin de año. Y algo a resaltar fue, que hicimos un llamado de expresión de interés unos meses antes. Eso es algo que forma parte de nuestra práctica habitual y que hemos recibido, hemos tenido mucha receptividad desde el sector privado en las consultas públicas, y llamados a expresiones que se realizan con antelación al pliego, porque es la forma de alguna manera de incorporar al sector privado y también incorporar sus recomendaciones y sus sugerencias. Y después tenemos en el área también de infraestructura social, infraestructura educativa. Eso es un proyecto que recién, hoy lo estamos iniciando la estructuración, está muchísimo menos avanzado. Son 400 millones de dólares para la construcción de 165 centros en todo el país, que van a cubrir 3 niveles de infraestructura educativa: educación inicial, que son para chicos de 3 a 5 años, educación primaria y secundaria. Y eso también se va a complementar con centros CAIF, que le llamamos en Uruguay, que son centros de atención para chicos de 0 a 3 años, donde se piensan construir 60 centros con una inversión aproximada de 32 millones de dólares. Simplemente para cerrar, otro corredor vial que también está en el litoral este del país, y la idea es que tenga las mismas características que los anteriores. Creo que se me fue un poco el tiempo. Así que comentarles que hay dentro de esa cartera que comenté al principio, hay un portafolio, específicamente destinado a financiarlo con el sector privado a través del uso de esta herramienta, y el foco está puesto básicamente en lo que es la infraestructura vial, donde se prevén realizar 6 corredores viales adicionales a los que ya les mostré, por un monto de inversión de 550 millones de dólares. Después, en etapa de exploración y allí más incipiente, tenemos proyectos en infraestructura energética, en particular en los que les comentaba de transmisión de energía, y en infraestructura hospitalaria, donde tenemos la intención de hacer un proyecto
piloto en un hospital que es bastante emblemático para Uruguay, pero bueno, que recién estamos iniciando, digamos, la etapa de exploración. Bueno, sería eso. Allí tienen nuestra web donde pueden acceder a todos los documentos, tanto la normativa, está disponible la ley como los decretos reglamentarios, y también están disponibles todos los estudios de factibilidad, los llamados a expresión de interés y los pliegos de licitación de los proyectos que ya se han licitado. También les dejamos el correo electrónico y obviamente que estamos a las órdenes para cualquier consulta de documentación o de lo que crean que pueda ser de utilidad. Bueno, muchas gracias.